Hola amigos, muy buenos días. Ayer dijimos que a veces nos llevamos sorpresas cuando no ponemos atención a las enseñanzas de Jesús y suceden cosas que no esperamos. Y hoy estamos en el capítulo 20, versículos del 11 en adelante, después de que los discípulos fueron al sepulcro y encontraron con que Jesús ya no estaba ahí. Dice desde el 10, los discípulos se regresaron a su casa, pero María se quedó afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y ahí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él, y Jesús le dijo, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto, yo iré por él. María, le dijo Jesús. Ella volvió y exclamó, Raboni, que significa en arameo maestro. Suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Vea más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, y a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena fue a darles la noticia a los discípulos, he visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que les había dicho. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos les saludó, la paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así los envío a ustedes. Acto seguido sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados les serán perdonados, a quienes no se les perdonen, no les serán perdonados. Tenemos un evento, una narración especial. Especial porque es tiene un tinte muy particular del carácter compasivo, del carácter amoroso del Señor Jesús. Dijimos ayer que los discípulos estaban sorprendidos porque pues hasta ese momento no habían entendido el que Jesús había muerto, lo habían sepultado y ahora no estaba en la tumba y ellos no entendían, aunque Jesús les había advertido. Y María Magdalena se quedó afuera del sepulcro, pues seguramente muy triste, llorando porque no encontraba a su maestro. Y hay esa experiencia de que le acompañan ángeles que le dicen, ¿por qué lloras, mujer? Y ella simplemente dice, es que se llevaron a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Y en esa escena aparece el Señor Jesús para decirle, para presentarse ante ella y decirle, María. Qué hermosa experiencia del Señor Jesús y quisiera quedarme con esta imagen en donde, lástima que en aquel tiempo no existían las fotografías para haberle tomado una foto, pero trato de imaginarme cómo sería ese momento en el que María, el hombre que le había dado el pan de vida, el agua de vida, que le había dado un propósito, un sentido, que le había llevado a conectarse con el Padre, aquel Señor ante quien ella se había vuelto una sierva y que ahora no estaba, ella se sentía profundamente desconsolada, se sentía muy triste, se sentía abandonada por su Señor. Y como en este momento en el que todos se van, ella se queda y el Señor Jesús aparece para decirle, María. Y la primera reacción que ella tiene es Raboni, que significa maestro. Y dice aquí, otra traducción puede ser, no me toques, aunque en esta versión dice, suéltame. No me toques, dice, porque todavía no he vuelto a mi Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles que yo digo, vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, y a mi Dios, que es Dios de ustedes. Quisiera detenerme un momento para tener aquí un pensamiento y poder comprender, decíamos ayer, todos en nuestra vida vamos a vivir momentos inesperados, vamos a vivir circunstancias que no imaginamos, pero que son parte de la vida, son parte de un plan. Y cuando vivimos esas circunstancias difíciles, dolorosas, que nos sentimos apachurrados, nos sentimos tristes, nos sentimos confundidos, ¿cómo en estas circunstancias aparece el Señor Jesús, victorioso, vencedor ante la muerte, para decir, hey, aquí estoy contigo? Y le dice, María.
Esa expresión tiene un profundo significado porque está diciendo estoy vivo. Si tú creíste que me habían muerto y me habían sepultado, eso no es cierto. Hoy estoy vivo, he vencido la muerte. Había vencido también a Satanás. Y ahora él estaba listo para ir a la presencia del Padre, sentarse a la diestra del Padre como Rey y Señor. Por eso le dice, no me toques, María, porque todavía no he subido a mi Padre. Pero la lectura dice que en ese mismo día estaban reunidos los discípulos por temor a los judíos a puerta cerrada. Y Jesús, con ese cuerpo especial que no entendemos cómo era, simplemente traspasa las paredes, la puerta, se ubica junto con ellos y les dice, la paz sea con ustedes. Y obviamente los discípulos pues se espantaron y Jesús vuelve a decir, la paz sea con ustedes. Y ellos se alegraron y entonces Jesús hace algo muy importante, dice, como el Padre me envió a mí, ahora yo los envío a ustedes. Reciban el Espíritu Santo y ustedes, a quien ustedes perdonen sus pecados, les serán perdonados. Esto se está refiriendo a la proclamación del Evangelio. Cada vez que nosotros proclamamos el Evangelio y le explicamos a las personas la gracia de Dios derramada a través de Jesús para el perdón de pecados, las personas pueden creer. Las personas que creen y que aceptan a Cristo como Señor y Salvador, sus pecados les son perdonados. Se ha malentendido pensando que ellos tenían el poder, la facultad de perdonar. Simplemente, si ellos comunicaban el Evangelio, las personas conocían el Evangelio y inmediatamente podían ser perdonadas. No por lo que ellos decían, sino por lo que Cristo había hecho ya en la cruz del Calvario. Jesús está resaltando que lo que él había pasado, esa muerte, esa sepultura, esa resurrección, era la clave para que ahora las personas pudieran ser perdonadas delante de Dios por su pecado. Queridos amigos, quisiera retomar la experiencia de que Jesús se presenta junto a María en un momento muy doloroso. Se presenta en medio de sus discípulos que estaban muertos de miedo, que estaban con incertidumbre. Los últimos meses de su vida los habían ocupado para acompañar a Jesús, para estar con Jesús. Vivían con él, comían con él, caminaban con él, recorrieron de norte a sur la tierra de Palestina. Y ahora simplemente estaban encerrados en una habitación sin saber qué hacer, con un futuro muy incierto. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido igual ante una crisis, ante una situación adversa, que no hemos sabido qué va a suceder? Y lo más hermoso que nos puede suceder es cómo el Señor Jesús se presenta junto a nosotros, en medio de nosotros, para decir, la paz sea contigo. ¿De dónde viene esa paz? Viene de la presencia del Señor Jesús, victorioso, vencedor, frente a nuestros grandes enemigos, como lo pudiera ser la mismísima muerte. Queridos amigos, decimos ayer, vamos a vivir eventos inesperados, eventos que nos provocarán enojo, tristeza o confusión, pero en la lección, en la reflexión de hoy podemos decir, pero no te preocupes, porque en medio de esas circunstancias siempre va a aparecer el Señor Jesús para decir, la paz sea contigo. La paz que viene del Señor Jesús no es porque no haya circunstancias difíciles, no es porque no haya peligro. La paz del Señor Jesús es porque Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dijera el apóstol Pablo. Así es que yo te invito a que esta mañana tú puedas expresar tu confianza en una oración a Dios, diciéndole, Señor, tú sabes el momento tan difícil que estoy viviendo. Circunstancias adversas, circunstancias que me meten en confusión, que me meten en estrés, que me meten en angustia, pero si tú estás conmigo, dame de tu paz. Y en medio de la tormenta, poder experimentar la profunda paz de Dios. La mejor imagen que yo he visto que refleja la paz es cuando en un peñasco junto al mar las olas llegan y revientan, pero una paloma llega y se posa en la roca, de tal forma que aunque lleguen las olas y se estrellan, pues solamente llega la brisa con la paloma, porque la paloma está firmemente asentada en la roca, aunque las olas se estrellen, la paloma está segura sentada en la roca. Igualmente pasa con nosotros. Ante esos eventos inesperados podemos entrar en su obras, pero lo que tenemos que ver es ver a Jesús, que Él llega y nos da de su paz. Nos da profunda paz porque Él dice, yo estoy contigo. ¿Qué te parece si oramos y damos gracias al Señor Jesús por ser nuestro Salvador en esas circunstancias? Padre, gracias por tu amor, gracias por esa escritura
Gracias porque vemos a un Señor Jesús amoroso, a un Señor Jesús compadecido, que se presenta en nuestra vida por nuestro nombre y ha venido para darnos paz. En medio de las circunstancias inadvertidas, difíciles, dolorosas, Él se presenta para decirnos: la paz sea contigo. Te ruego, Padre, que en este momento aquellas personas que ven el video, que están pasando tiempos difíciles, que tu presencia se haga real en sus corazones, en sus vidas, y darles de tu paz. Que ellos puedan experimentar esa tranquilidad, no porque el problema se hace menos, no porque el problema desaparece, sino porque tú estás con ellos. Y si tú estás con ellos, no tendríamos nada de qué temer. Danos de tu paz, danos de tu gracia, permítenos descansar en ti. Y al mismo tiempo ese Espíritu Santo que has puesto en nosotros, que nos guíe, que nos lleve, que nos conduzca a que podamos compartir este Evangelio con aquellos que no te conocen y que sus pecados sean perdonados. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos amigos, nos vemos el día de mañana.